Bueno, muy buenas noches para todos los asistentes, clientes, usuarios de IGP Sport Colombia. Les damos la bienvenida a este primer evento a nivel nacional, a través del cual vamos a dar una formación de entrenamiento deportivo. Es un tema, pues, iniciar desde lo básico, que se trata el primer día de hoy. Iniciamos a las 7 de la noche, vamos más o menos hasta las 7:40. Después de las 7:40 hay un espacio para preguntas que vayan surgiendo a través del chat. Y dentro de 8 días jueves tendremos la segunda parte, que es como la parte práctica del evento. Entonces vamos a iniciar ya. Nuestro conferencista Fabián Hernández, quien fue Selección Colombia, ciclista profesional de BMX durante más de 10 años, fue categoría UCI. Y entonces vamos a presentar a Fabián. Fabián, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación a las directivas de IGP Sport y a todos sus clientes que están participando de este entrenamiento básico, de este curso de entrenamiento básico. Bueno, Fabián, entonces ya somos todos tuyos, quedamos en tus manos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo soy Fabián Hernández, he pertenecido a todas las categorías del deporte, desde deportista amateur hasta deportista profesional, Selección Colombia. Ahora como directivo, soy director de un club de ciclismo en Bogotá y hago parte de la Liga de Ciclismo de Bogotá. Y bueno, pues digamos que he pasado por todos los pasos del deporte y acá estoy. Este curso nace a partir de una necesidad y como vimos en la pandemia, el ciclismo ha estado en auge durante todo este tiempo de pandemia. ¿Por qué? Se creó una necesidad en mantener una vida saludable, aumento de fuerza, de vigorosidad, fortalecer el sistema inmunológico, aumento de energía y obviamente reducción de estrés. Entonces, como parte de esta iniciativa nace esta idea de hacer unos cursos de entrenamiento deportivo de parte de IGP Sport y de parte de Bike and Go para que las personas puedan realizar un entrenamiento deportivo mucho más responsable y que cuiden su salud y que sean mucho más juiciosos a la hora de hacer deporte, que sean mucho más constantes y realmente que sean felices cuando estén haciendo el deporte. Entonces de ahí nacen los principios del entrenamiento deportivo. Primero que todo, entrenamiento deportivo tiene como un objetivo principal buscar adaptaciones tanto psicológicas como fisiológicas, coordinaciones neuromusculares, concentración, consumo de oxígeno biológico o químico y aumentar las reservas que tenemos de glucógeno en hígado y tanto muscularmente. ¿Listo? Estos principios del entrenamiento deportivo son 4, que son salud, felicidad o alegría, paulatinidad y concienciación. Entonces, el primer principio de salud consiste en que nosotros a través de la vida tenemos ciertos ajustes de equilibrio con el medio ambiente. Un individuo sano es aquel capaz de mantener este equilibrio a lo largo de su vida y además dispone de un nivel de reservas para responder a ciertas situaciones de mayor exigencia. Si nosotros en algún momento llegamos a romper este equilibrio, se perjudicará nuestra salud, tanto en los aspectos fisiológicos, psíquicos, afectivos y sociales. El principio de felicidad básicamente lo que nos dice es: si usted es feliz haciendo lo que está haciendo, es porque lo está haciendo bien. Entonces simplemente en el momento en que el costo-beneficio de la actividad física o del deporte que yo estoy haciendo no es el que yo estoy buscando, pues simplemente no voy a estar feliz con lo que estoy haciendo. Y esto se puede dar de muchas maneras. Entonces simplemente cuando salgo estoy sufriendo mucho, no estoy dando el nivel que yo esperaba. Entonces esto se debe a ciertos métodos de entrenamiento que seguramente no estoy haciendo bien. Paulatinidad, y a eso voy después del principio de felicidad. La paulatinidad lo que nos dice como principio del entrenamiento deportivo es que vamos de menos a más, ¿sí?
desde lo más sencillo hasta lo más complejo, desde lo más fácil hacia lo más difícil. Y el último principio, que es la concienciación, simplemente lo que nos dice es que nosotros debemos ser capaces de entender que vamos desde lo más fácil hasta lo más difícil, que todo esto es un proceso, que yo no puedo esperar resultados de un momento a otro y simplemente tengo que tener la disciplina y la constancia para lograr conseguir los resultados esperados. Entrenamiento deportivo. Entonces, vamos a una adaptación. Para que un ejercicio produzca una adaptación orgánica, es preciso que supere cierto umbral de excitación determinado por la actividad diaria. ¿Qué quiere decir esto en palabras coloquiales? Que simplemente mi actividad física tiene que ir un poco más allá de lo que yo normalmente hago en mi vida habitual para que yo logre tener una mejora en mi rendimiento y en mi actividad física. Esto se hace a través de cargas. Las cargas del entrenamiento son un conjunto de estímulos que en forma de ejercicios físicos se emplean para mejorar la condición física y están determinadas por el volumen, la intensidad, la duración, las repeticiones y la recuperación. Hay distintos niveles de cargas. Entonces, en esta gráfica que ustedes ven acá, podemos ver cada una de las cargas. Una carga inferior son estímulos inferiores al umbral. Son estímulos que realmente no causan ningún efecto en mi entrenamiento. Una carga igual, que es una carga de mantenimiento, simplemente son estímulos débiles, entre comillas, que no logran superar mi umbral y realmente lo único que van a hacer es mantener. Una carga igual quiere decir que a través de un tiempo determinado yo vengo haciendo una carga de entrenamiento regular. Esta carga a través del tiempo no va a tener ningún efecto sobre mi entrenamiento. No va ni a mejorar ni va a empeorar. Una carga óptima, y esto va desde el umbral mínimo hasta el máximo, y estas son cargas óptimas para entrenar. ¿Qué quiere decir? Que la aplicación de estas cargas de entrenamiento son estímulos fuertes por encima del umbral, con responsabilidad y digamos que con un control de una persona que conozca, que me pueden llevar a mejorar mi rendimiento deportivo, mi rendimiento físico, mis condiciones. Y cuando voy yo a una carga excesiva, son cargas extremadamente fuertes que realmente pueden llevar a tener cargas de sobreentrenamiento, lesiones articulares o musculares e inclusive pueden llegar a afectar la parte cardiovascular. Y cuando voy a esto, entonces, ¿qué es? Esto nos pasa normalmente cuando, por ejemplo, yo me compro mi bicicleta, salgo con un grupo de amigos y nosotros, como seres competitivos que somos, pues vamos a darla al máximo sin hacer ni siquiera un proceso de adaptación. Y esto es lo que normalmente todas las personas y todas las personas que inician en la actividad del ciclismo van a hacer. Y lo hacen por desconocimiento, que es lo que nosotros queremos, digamos, que combatir. Queremos que ustedes sean conscientes de lo que están haciendo, queremos que ustedes tengan métodos de entrenamiento para que lleguen a mejorar y no que vayan siempre a tope e inclusive afectando su sistema cardiovascular. ¿Listo? Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva, perdón. Dado esto, entramos en un principio de supercompensación. El principio de supercompensación es un entrenamiento que se produce en descenso en la capacidad funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros aplicamos una carga de entrenamiento. Esto nos va a llevar a descender o a afectar o a reducir nuestra capacidad funcional, provocando ciertos niveles de fatiga y una variación en los niveles de distintos parámetros fisiológicos, como las reservas de glucógeno en el hígado o en el sistema muscular. ¿Sí? Esto se llama como una fase catabólica, que simplemente hace como una destrucción proteica, una deflexión de las reservas, como ya lo mencioné,
que se acabe el glucógeno en el hígado o en el músculo, y luego entramos en una fase anabólica que simplemente es una fase de restauración en donde el cuerpo, digamos que lleva todos sus niveles a un nivel normal o a un nivel de iniciación, e inclusive los lleva a unos niveles más altos, porque como el ser humano es un ser de adaptación, es un animal que se adapta muy fácilmente, por eso digamos que nosotros estamos en el tope de la cadena alimenticia, es porque nos adaptamos muy fácil al ambiente. Entonces aplicamos una carga, Luis, si quieres al final dejamos un poco las preguntas, ya digamos que esos son entrenamientos mucho más especializados, ¿sí? Y quiero digamos que mostrarles un poco esta parte de supercompensación para que ustedes entiendan un poquito de qué se trata, y si quieres al final respondemos todas este tipo de preguntas. Y entonces, hacemos una carga, entramos en una fase de recuperación, el cuerpo lo que hace es aumentar sus reservas para acostumbrarse a una carga similar. Por eso es tan importante siempre estar evaluándonos y siempre estar controlando, y esto es lo que se llama en el tiempo un principio de supercompensación. Una vez entremos en el estado de supercompensación, aplicamos nuevamente una carga, entramos a una fase catabólica, volvemos a una fase anabólica y volvemos a hacer una supercompensación. ¿Listo? Muy bien. Dosificación de las cargas. La dosificación de las cargas básicamente lo que nos da es conocer el grado de fatiga que provoca en el deportista, ¿sí? Esto se hace a través de ¿qué? Del volumen. ¿Qué es el volumen? Un aspecto cuantitativo que puede estar dado en kilómetros, metros, kilos para los que hacen pesas, horas o la cantidad de repeticiones. Intensidad, esto básicamente es un porcentaje sobre la capacidad máxima del deportista. Entonces, si son kilómetros, sobre la cantidad máxima que un deportista puede hacer, sobre la frecuencia cardíaca máxima, sobre el bateaje, sobre la potencia, sobre la cantidad de kilos máximos que puede levantar. La frecuencia es la cantidad de entrenamientos o repeticiones que yo hago durante una actividad o durante un microciclo, un macrociclo. La duración, esto es una etapa que se mide en tiempo, y la densidad, que básicamente es qué tanto descanso entre una actividad y otra, ya sea tanto en una actividad específica como en un microciclo. Un microciclo son varias actividades, ¿sí? Durante una semana, normalmente se mide en una semana. Bueno, principio del equilibrio de las capacidades físicas. Entonces, para entrenar la potencia, la capacidad aeróbica láctica, debemos tener una base aeróbica, ¿sí? Entonces, para poder entrenar potencia y una capacidad anaeróbica láctica en donde mi cuerpo está produciendo ácido láctico, yo debo tener una base aeróbica ya entrenada. Para entrenar la potencia anaeróbica láctica, debemos tener una base de capacidad anaeróbica láctica. Corredores de fondo no deben desarrollar solamente la capacidad de potencia aeróbica, debe ir acompañada con alguna sesión de trabajo anaeróbico, ¿sí? Esto es, digamos que un deportista debe ser totalmente completo en todos los aspectos y en todas las capacidades físicas, ¿sí? Por ejemplo, hoy estaba viendo que en una Vuelta a España nosotros tenemos que ser buenos subiendo, tenemos que ser buenos planeando, tenemos que ser buenos en la parte de potencia anaeróbica, tenemos que tener una buena resistencia, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hace estos principios del equilibrio es que debemos ser equilibrados en todas las capacidades físicas. Después de una carga de trabajo aeróbico, ojo para esto, porque muchas personas yo veo que montan a Strava un
una actividad bastante fuerte en la parte aeróbica en la mañana y en la noche están en el gimnasio. Entonces, después de una carga de trabajo aeróbico grande, no se debe trabajar la anaeróbica ni la fuerza, ¿sí? Las cargas anaeróbicas lácticas siempre se realizarán antes de las anaeróbicas lácticas y finalmente las aeróbicas ligeras. Digamos que estas capacidades vamos a verlas en el segundo curso. En esta parte básica simplemente quería dejar esto supremamente claro para que ustedes lo entendieran. ¿Listo? Muy bien. Y el rendimiento. La capacidad de rendimiento se basa fundamentalmente en las condiciones genéticas. Ya voy a explicar un poco lo que se trata de esto. En personas que no entrenan, el umbral de rendimiento es aproximadamente de un 50% de su capacidad absoluta para rendir. Por medio del entrenamiento, nosotros podemos llegar a conseguir inclusive hasta el 90% de nuestra capacidad. ¿Por qué el 90%? Porque el 10% restante lo utiliza nuestro organismo para responder al mantenimiento de las funciones del sistema nervioso vegetativo, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo para defenderse no puede dar más del 90%, porque este 10% lo guarda simplemente para estar en un sistema nervioso vegetativo. Y aquí vemos en esta gráfica una modificación de la reserva de adaptación con el entrenamiento. Entonces, esto es un deportista, una persona que básicamente no hace absolutamente, digamos, que nada en su actividad física, y a través del entrenamiento llegamos a mejorar nuestra reserva actual. Nuestra reserva actual, ya como lo dije, de niveles de glucógeno en el hígado o en los músculos, o mejorar nuestra capacidad de fuerza, o mejorar nuestra capacidad de resistencia, o mejorar nuestra potencia. Ya después de esto, entramos entonces a un principio de evaluación. El proceso de entrenamiento debe ser evaluable, debe ser cuantificable para poder tener una retroalimentación que permita la modificación del programa de entrenamiento, fundamental para comprobar la idoneidad de cargas y si el deportista simula la carga de entrenamiento de una forma efectiva o eficiente, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros normalmente tenemos que estar en control de qué es lo que estamos haciendo para ver si lo que estamos haciendo realmente está funcionando o no está funcionando con nuestro rendimiento deportivo. Y aquí vamos a ver, digamos, en el ciclismo, la evaluación que se realiza para ver si un ciclista es apto o no apto para llegar a categorías profesionales es el consumo de VO2, el consumo de oxígeno máximo. Aquí vamos a ver una prueba para un profesional, y aquí vamos a ver una prueba de un amateur. Y esto es un amateur bien entrenado, y ya les voy a decir por qué. Entonces aquí tenemos los vatios máximos que movió. Un profesional mueve 508 vatios, un amateur llega a mover 430, tiene un consumo máximo de oxígeno de 71.3 versus un amateur que tiene 69.5. ¿Y por qué digo que esto es genético? Esto es como medir a un basquetbolista a la altura, ¿sí? Por más de que a mí me guste jugar basquetbol, yo mido 1.72. Yo realmente no voy a poder estar en un equipo profesional por más de que quisiera, porque los deportistas de básquetbol miden más de 2 metros. Para mí va a ser muy difícil pertenecer a un equipo de básquetbol. Estas son las evaluaciones que equipos profesionales le hacen a los deportistas, porque esto es una prueba genética. Y por más de que yo logre con entrenamiento mejorar, solamente voy a poder mejorar mi 15%. Un 15% voy a poder mejorar de mi consumo de oxígeno máximo. ¿Listo? Y estos son los promedios de batiaje en un tiempo estable, en un tiempo en donde el esfuerzo va a ser siempre el mismo. Entonces, para este deportista profesional fue de 312 vatios, para este deportista amateur fue de 234 vatios. Obviamente aquí tiene mucho que ver en el peso del deportista. Y aquí van pruebas. Esta fue una prueba que se le hizo a Chris Froome
para el 2015, él pesó 67 kilogramos, tuvo un consumo máximo de oxígeno de 88 mililitros sobre kilogramo y un batiaje máximo de 525. Esto es una prueba, digamos que brutal. Estos son los tipos de pruebas que le hace el equipo INEOS, inclusive para recibir a todos sus deportistas. Esto es lo que yo les digo de un batiaje de fase estable de 20 minutos, de 419 vatios en 20 minutos. Y esto es un batiaje sobre kilogramo. Entonces, un vatio por kilogramo es 6.25 del Tour del 2015. Como les digo, estos son pruebas bestiales porque hoy, por ejemplo, me hicieron la prueba a mí, me hicieron una prueba de consumo máximo de oxígeno y estos fueron los datos. Entonces, bueno, aquí esto va un poco más completo. Entonces, digamos que velocidad promedio en una pendiente de 4% fue de 22,6, velocidad máxima de 32,4, una potencia promedio de 225 vatios en un tiempo de 20 minutos, mirlo acá. El ritmo cardíaco, pues obviamente al hacer prueba siempre va en su tope, en su zona 5. Y aquí vienen las zonas de ritmo cardíaco. Y están dadas. Estuve en zona 5, 10 minutos y el otro tiempo en zona 4. Entonces bastante fuerte, pero entonces lo que yo quiero que evalúen es la diferencia en los niveles. Y a pesar de que yo soy deportista y a pesar de que he estado entrenando regularmente, miren la diferencia en los batiajes. Por ejemplo, yo hice 225 vatios de promedio, este tipo hizo 419. Él mueve 6,25 vatios por kilogramo de peso, mientras yo muevo, este valor lo dividimos entre mi peso y más o menos me da 3,1. Entonces, si ustedes quieren llegar algún día a ser deportistas profesionales, estos son los datos que deben estar realizando. ¿Listo? Bueno, muy bien. Seguimos. Y entonces vamos ya con una parte de control de frecuencia cardíaca. ¿Y a dónde vamos? Durante muchos años, digamos que nosotros no éramos capaces de llevar un buen control sobre el entrenamiento deportivo. Entonces nos tocaba a nosotros anotar simplemente cuál era mi estímulo hoy, cómo me sentí, a sensación. Entonces hoy el entrenamiento estuvo bastante fuerte, aproximadamente hice tantos kilómetros, fueron más o menos tanto tiempo de subida, bueno, etc. Ahora con las nuevas tecnologías nosotros podemos tener zonas de entrenamiento de frecuencia cardíaca, ya que voy con estas zonas de frecuencia cardíaca. Entonces, primero que todo hay una fórmula de Tanaka que es muy precisa a la hora de nosotros tener nuestra frecuencia cardíaca máxima, y sobre nuestra frecuencia cardíaca máxima nosotros vamos a tener las zonas de frecuencia cardíaca, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 y zona 5. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo con mi edad. ¿Qué tengo que hacer con mi edad? Entonces cojo mi edad, que son 35 años, y lo voy a multiplicar por 0,73. ¿Listo? Me da 25,55. Ahora, 208,75 menos 25,55 me va a dar un aproximado, teniendo en cuenta mi edad, de la frecuencia máxima. Mi frecuencia máxima, según la fórmula, es de 183. ¿Qué quiere decir eso? Que el 100% va a ser 183. Y sobre este porcentaje, yo voy a trabajar mis zonas de frecuencia cardíaca. Entonces, si yo voy entre 50 y 60%, voy a ir en zona 1. La zona 1
de frecuencia cardíaca va a ser básicamente iniciación a programas de actividad física o entrenamientos, rehabilitación, acondicionamiento e inclusive recuperación activa. ¿Sí? Entonces, si nosotros somos nuevos en la parte del deporte, lo que tengo que empezar a hacer es una adaptación en zona 1. Esto es cuidar el sistema cardiovascular que nosotros tenemos. Por eso les digo, nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Compramos la bicicleta y nos vamos a entrenar en esta zona. En zona entre 90 y 100%. Aquí en Bogotá, por ejemplo, ocurre mucho en una subida que se llama la subida del Alto de Patos. Y uno mientras va subiendo, se va dando cuenta que al kilómetro 2, al kilómetro 3, hay un montón de personas ya paradas, inclusive en el piso, tratando de darles respiración por este mismo problema. Digamos que ellos compran la bicicleta y se van a trabajar en zona 5 sin saberlo, ¿sí? Ellos simplemente tratan de estar con el grupo de amigos que de pronto regularmente están subiendo, y algo que tiene el ciclismo particular es simplemente la regulación. Yo tengo que aprender a regularme en estas zonas de trabajo para que más adelante yo pueda aguantar en una zona de 4 o en una zona 5, digamos que un poco más de tiempo. Si yo voy a empezar a hacer zona 5 de trabajo, realmente voy a durar minutos. Por eso es que en el kilómetro 1 o 2 están ya las personas muertas. Bueno, nuevamente. Zona 2. Entonces, para las personas que quieren o que están, digamos que combatiendo el aumento de peso, la zona 2 es la específica para trabajar, porque entre la zona 2 vamos a hacer puras pérdidas de peso, porque lo que estamos haciendo es quemando grasa. Esta zona 2 de frecuencia cardíaca me va a llevar durante periodos más de 40 minutos a hacer una pérdida en el peso. Perdón, se me fue un poquito. Ya zona 3, que es entre 70 y 80%, en esta zona vamos a empezar a trabajar el sistema cardiovascular e inclusive el sistema respiratorio. Tiene efecto de entrenamiento, entonces a esto es a lo que voy, que sobre esta zona, perdón, me voy a volver un poquito. Sobre esta zona ya vamos a estar por encima del umbral de mantenimiento. Entonces, zona 3, zona 4, zona 5, voy a estar en este rango de tolerancia, ¿sí? Y sobre este rango yo voy a tener mejoras dentro del entrenamiento. Perdón, ahora sí vuelvo otra vez. Zona 4, mejoro la capacidad de metabolizar el lactato, el ácido láctico, ¿sí? Entonces voy a aprender a mantener y a regularme, digamos, en una acumulación de ácido láctico, hacer intensidades mayores, porque ya estamos hablando de un 80-90% de mi frecuencia máxima. Es importante utilizar métodos fraccionados de entrenamiento. Yo no puedo ir mucho tiempo sobre esta zona, porque aquí es donde voy a tener problemas, ¿sí? Tengo que hacerlo fraccionado, entonces voy 2, 3, 4, 5, 10 minutos sobre esta zona y luego bajo a una zona 3. Estos ya son intervalos, ¿listo? Y ya zona 5 son entrenamientos de mayor intensidad, y realmente tocar esta zona se recomienda para personas que ya tienen un entrenamiento y una adaptación del trabajo a través del tiempo. Entonces, ¿qué buscamos con esto? ¿Y para qué les explico un poco esto sobre la frecuencia cardíaca? Es supremamente importante estar en control de esto. Normalmente esta fórmula funciona muy bien, pero lo que se hace normalmente para tener un dato mucho más exacto son pruebas de esfuerzo.
son pruebas de esfuerzo máximo. Es una prueba que te dura 20 minutos. Lo único que necesitas es un simulador y la bicicleta, y la puedes hacer sin ningún problema. Inclusive puedes hacerlo también a través de, digamos que el mismo esfuerzo que tú haces durante esos 20 minutos lo puedes hacer durante 1 hora. Y realizas, y para las personas que quieran, me pueden escribir o me pueden buscar a través de las redes sociales y yo les voy a ayudar a conseguir este VO2 máximo, y sobre esto van a hacer un planeamiento de las cargas de entrenamiento. Puedes hacer esta prueba en un terreno que sea plano, porque tú si encuentras terrenos que el esfuerzo sea el mismo durante 20 minutos, que sea la misma inclinación durante 20 minutos, para que podamos llegar a conseguir estos datos. Estos datos que yo saqué hoy los hice fue a través de un simulador, pero también se pueden conseguir en carretera. Obviamente son mucho más precisos en un simulador, porque te bota la pendiente exacta durante los mismos 20 minutos. Y con estas frecuencias de entrenamiento, con estas frecuencias cardíacas, lo que yo quiero es que cada una de las personas que esté acá se conozca muy bien. Anoten muy bien, por favor, esta fórmula de frecuencia cardíaca máxima, porque sobre esta frecuencia cardíaca máxima es que ustedes van a tener sus zonas de frecuencia cardíaca promedio, ya sea zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, para que puedan de esta manera hacer una muy buena adaptación al trabajo. Ya a través del control del entrenamiento, entonces, como yo les explicaba hace muchos años, digamos que era muy difícil controlar qué es lo que el deportista estaba haciendo, qué es lo que la persona estaba haciendo, y simplemente a nosotros como entrenadores, o inclusive a mi entrenador o a las personas que me estaban entrenando en su momento, o a las personas que estamos entrenando desde hace muchísimos años, nos era muy difícil controlar es que el deportista esté haciendo lo que realmente esté haciendo. Y tuve un caso de un deportista que, por ejemplo, estaba saliendo a entrenar, y eso me ocurrió hace poco, y yo me di cuenta que él estaba haciendo el kilometraje que yo le exigía, pero no en la intensidad. Entonces me puse a investigar, y es que el deportista estaba saliendo con la novia. Entonces, salir con la novia, pues claro, él no puede ir a la frecuencia cardíaca o a las zonas de potencia exigidas, sino pues obviamente tiene que ir a un ritmo menor. Entonces no estaba haciendo el entrenamiento, y durante 2 o 3 semanas él estaba de ciclopaseo. A través de estas nuevas tecnologías, nosotros a través de software de distintos dispositivos como IGP Sport, Strava, o inclusive a través de software específicos de entrenamiento como Training Peaks, WKO, Golden Cheetah, o inclusive creo que hay otro más que se llama Training, bueno, podemos nosotros hacer un control mucho más específico de los deportistas y saber que están haciendo el entrenamiento que es deseado. ¿Listo? Bueno, ahora sí creo que ya llegamos a las preguntas. No sé si estás por ahí, Leonardo. Sí, hola Fabián. Vale, y pues este es el fin de la primera parte. Como yo les digo, es un curso de entrenamiento muy básico, es simplemente para que ustedes vayan conociendo de qué se trata el curso, de qué se trata el entrenamiento deportivo, para que sean muy responsables con su salud, para que sean muy responsables a la hora de que salgan a hacer la bicicleta, y para que lleven un control de lo que están haciendo. Entonces, la segunda parte del entrenamiento en el ciclismo va a ser una parte mucho más práctica, en las que les voy a enseñar a hacer métodos de entrenamiento, en las que les voy a enseñar a utilizar los aparatos que están utilizando en este momento en beneficio de lo que ustedes quieren lograr. Bueno, muchas gracias Fabián. Vamos a colocar en pantalla las preguntas que el público está colocando para que las respondas. Vale, perfecto. A ver, podríamos decir. ¿Ya te apareció la del señor Luis Martínez? Ya la vi.
Bueno, voy a leerla, perdón. ¿Podría, o a todos les está apareciendo en pantalla? Sí, todos la pueden ver. Bueno, listo. Esto es algo muy difícil de decir, porque es que además la persona que está entrenando a Egan Bernal es una persona que lleva inclusive muchísimos más años de experiencia que tengo yo en el ciclismo, ¿sí? Y esto es una cosa que él lleva súper estudiada, súper controlada. Todo el mundo cree que un deportista como Egan está sobreentrenado por la cantidad de kilómetros que él debe hacer, pero lo que nadie sabe es que un deportista para llegar a un Tour o a una Vuelta a España o a una carrera de las grandes debe llegar entre 40.000 y 60.000 kilómetros al año. Eso quiere decir más o menos 1.300 kilómetros semanales, ¿sí? Hay muchas cosas que pueden influir en una carrera y es que todas las personas que están entrenados van a ganar. No, o sea, a pesar de que él ganó el año pasado, todos los deportistas van a ganar. Y hay muchas cosas que influyeron. Por ejemplo, en Europa no hubo paras, en Europa hubo competencias. Entonces, muchos deportistas necesitan tanto el tiempo de entrenamiento y el kilometraje en, en ruta, digamos, de entrenamiento, y también necesitan tiempos y kilómetros en competencia para llegar de esta manera a un nivel óptimo a las competencias. Pueden ir colocando ahí en el chat a ver qué tal les ha parecido la presentación, los temas que ha abordado Fabián. También, para las personas que ya forman parte del club de IGP Sport, hay una sección de sugerencias a través del cual ustedes pueden ir sugiriéndonos temas para hacer los siguientes webinars. Este es el primero de muchos que vamos a realizar. Perdón, se me salió y me tocó conectarme desde el celular. Bueno, ahí ya podemos continuar. ¿Algún otro comentario sobre la pregunta anterior, Fabián? No, simplemente estaba explicando que estos entrenamientos que hace Egan y todas sus actividades y todas las cargas que él hace están supremamente controladas. De pronto hubo algún error en el tema de competencias. Nosotros duramos, y todos los deportistas en Colombia duraron con una para bastante fuerte. Nos pasó en ciclismo, nos pasó en este momento en bicicross. Por eso digamos que a algunos de los deportistas de Selección Colombia les tocó irse fuera del país para poder competir. Entonces Mariana se fue para Europa, Carlos Ramírez estuvo en Estados Unidos en algunas competencias, porque como estaba explicando antes, ellos necesitan un kilometraje en entrenamiento y un kilometraje en competencia. Entonces de pronto lo que pasó fue que Egan llegó sin algunas competencias, sin el estímulo de competencia, que simplemente es tratar de ir sobre su frecuencia y su zona máxima todo el tiempo, y ellos tienen que tener una adaptación a estas cargas de trabajo. Listo, no sé si... La siguiente pregunta la puedes visualizar ahí en el celular. Ok, a ver, perdóname. Es posible que esas explicaciones puedan ser dadas con más ejemplos. Algunos términos son confusos. Julián, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Me podrías dar un ejemplo de cuál es el término? Con eso yo te lo puedo explicar mucho mejor y en palabras coloquiales. Voy a mirar acá en el chat a ver si Julián Rubio nos hace una pregunta específica sobre alguno de los términos. Bueno, si quieres, mientras tanto, ponemos otra pregunta. Sí, voy a buscar otra. Julián nos vuelve a escribir. Aquí. Las zonas de ritmo, tu manilla tu manilla te mide la zona de frecuencia cardíaca, supongo, ¿cierto? Claro, las zonas de ritmo, ya estoy aquí mirando a ver cómo reinicio el computador para poder ingresar con la presentación, e inclusive si tú la tienes la presentación, de pronto me ayudas a ver las zonas de frecuencia cardíaca, Leonardo, por favor. Listo, ya voy a abrir la presentación. Vale. Sí, las zonas de ritmo supongo que tienen que ver con las zonas de frecuencia cardíaca.
Estas son las que te decía que tienen que ver con los trabajos aeróbicos, anaeróbicos y de consumo de VO2 máximo. Bueno, el consumo de VO2 máximo realmente es una prueba que se realiza para saber mis niveles de frecuencia cardíaca máxima y mi consumo de oxígeno máximo. Y sobre esto yo ya puedo empezar a hacer el tema de adaptación de las cargas de entrenamiento. Entonces sí, las manillas, digamos, si es una manilla de frecuencia cardíaca y te mide las zonas de entrenamiento, digamos que algunas no tienen como los ciclocomputadores que tienen las 5 exactamente. Los ciclocomputadores que nosotros manejamos a partir del 50E, entonces viene 50E, 618 y 620, lo que van a hacer es medirme las zonas de frecuencia cardíaca, la zona de frecuencia cardíaca, y tú a través de la aplicación de IGP Sport o de Strava puedes ponerle cuál es tu frecuencia cardíaca máxima. Entonces, una vez tú agregues tu edad y bueno, inclusive creo que lo hace automáticamente, pero creo que tú también lo puedes hacer metiendo tu frecuencia cardíaca máxima. Y una vez tú ingreses los datos de frecuencia cardíaca máxima, automáticamente el ciclocomputador y automáticamente la aplicación va a darte las zonas de frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú hagas los entrenamientos, te va a decir más o menos en qué zona cardíaca fuiste en tu entrenamiento. Si estuviste en zona 1 tanto tiempo, en zona 2 tanto tiempo, en zona 3 tanto tiempo, en zona 4 tanto tiempo, y cuál fue el ponderado. Si tú te devuelves a los datos de la presentación, Leonardo, discúlpame. Sí. Devuélvete y si de pronto pudieras acercar el ritmo cardíaco en la gráfica de la derecha. ¿Cuál? ¿El círculo? El rojo. No, el anterior, el rojo. Entonces, con respecto a la prueba que me hicieron el día de hoy de consumo máximo de oxígeno, esto es lo que te puede marcar tu ciclocomputador. Todos estos datos me los dio a mí el ciclocomputador. Entonces, en la frecuencia cardíaca, si te das cuenta, mi ritmo promedio fue de 178 pulsaciones por minuto y mi frecuencia cardíaca máxima fue de 195. Y si pasas al siguiente, al círculo, Leonardo, esto es lo que te da el ciclocomputador y es lo que te da en qué zona de frecuencia cardíaca ibas. Yo aquí entonces, si tú ves la parte más oscura al lado izquierdo, te vas a dar cuenta que esa es zona 5, entonces durante 10 minutos yo me fui en zona 5 y el anterior color es zona 4. Entonces quiere decir que al principio de la prueba me fui zona 4 casi hasta los 10 minutos y a partir de los 10 minutos en adelante me fui zona 5. Quiere decir eso que va entre el 90 y el 100% del esfuerzo. Como es una prueba de esfuerzo de consumo de oxígeno máximo, pues obviamente tiene que ir sobre estos niveles. Si quieres pasamos ya a la siguiente pregunta. Sí. Vamos. La ecuación es un aproximado de lo que normalmente nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, obviamente esta por fórmula nos da un aproximado. Esto tiene como creo que un 80% de efectividad sobre mi frecuencia cardíaca máxima. Pero mi frecuencia cardíaca máxima está afectada por muchísimas otras razones, por mi entrenamiento cuando era joven, por mis condiciones de genética. Entonces no solamente es por la edad, lo que pasa es que estas fórmulas nos dan una aproximación por la edad, pero digamos que si tú ves en la gráfica que yo me di cuenta, si yo voy a la fórmula, me da mis 183 pulsaciones por minuto, pero en esta prueba de esfuerzo máximo que hice el día de hoy, me da 195 pulsaciones por minuto. Quiere decir que estoy por encima de 12 pulsaciones por minuto de lo que normalmente es.
Entonces, si tú haces una prueba de esfuerzo, eso te va a dar, digamos que mucho más preciso la zona, la frecuencia cardíaca máxima. Pero la fórmula simplemente es un aproximado a lo que nosotros podemos llegar a hacer. E inclusive es un dato bastante certero. Puede que estemos por encima un poquito, puede que estemos por debajo, pero realmente es un dato bastante certero que nos va a ayudar inclusive con nuestras cargas de entrenamiento, para no pasarnos, digamos que de los porcentajes en los que debo ir cuando esté haciendo los entrenamientos que me estipulan. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. La prueba de VO2 máximo se puede hacer con rodillos. Salet, hola, buenas noches. Mira, yo te diría que no, porque básicamente lo que necesitas, a ver, bueno, no he conocido que lo hagan en rodillo. No estoy seguro si no se puede hacer o no. Lo que pasa es que necesitas cierto nivel de inclinación para que la fuerza... Hay dos métodos de hacer la prueba de VO2 máximo. Hay uno que es a través de incremental. Incremental quiere decir que cada 2 minutos vamos incrementando el peso o la relación de subida o el porcentaje de subida. Y hay otra que es durante 20 minutos con un esfuerzo constante, tratar de mover el mayor bateaje posible. Por lo que no sé, digamos, los rodillos si tienen la misma capacidad, o digamos, si tú le puedes poner la presión deseada, porque hay rodillos que son de equilibrio y que no les puedes poner presión, pero hay rodillos que tú sí puedes, digamos, que poner una presión deseada. Lo que pasa es que no sabríamos cuánto, pero si haces esa prueba durante 20 minutos, seguramente vas a poder sacar el consumo máximo de forma indirecta. De forma indirecta quiere decir a través de una fórmula y no con la mascarilla que normalmente se hacen las pruebas de esfuerzo. La persona idónea, Odilio, buenas noches, ¿cómo vas? La persona idónea para hacer una evaluación de tu proceso de entrenamiento realmente debe ser un preparador físico, un entrenador deportivo, un director deportivo. Hay una cosa que tiene el entrenamiento deportivo y es que las mismas cargas que ya aplican para mí no aplican para ti, a pesar de que tengamos la misma edad, de que tengamos, digamos, condiciones físicas similares. Cada persona tiene una particularidad. Entonces lo primero que hay que hacer es una evaluación de tu estado físico, una prueba de esfuerzo máximo, unas pruebas médicas, y a partir de eso empezar a realizar la evaluación de tu proceso de entrenamiento. ¿Cómo se logra la supercompensación? Hola Edgar, buenas noches, ¿cómo estás? El proceso de supercompensación empieza a través de una fase catabólica, que es... La fase catabólica es aplicar una carga de entrenamiento. Voy a hablarlo con palabras normales. Aplicar una carga de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, normalmente yo me muevo al trabajo en bicicleta y hago 10 kilómetros. Hoy voy a hacer un entrenamiento, entonces mi entrenamiento va a ser 20 kilómetros a una intensidad del 70 al 80%. Eso ya es una carga de entrenamiento. Este trabajo lo hago durante una semana, 3 veces a la semana. ¿Listo? Entonces hago este trabajo 3 veces a la semana. Eso es una primera fase que se llama una fase catabólica. Y lo que estoy haciendo es disminuyendo mis reservas, tanto proteicas como de glucógeno, como daño muscular, digamos, por así decirlo. Y luego mi cuerpo entra en una fase anabólica. Lo que tengo que hacer es un proceso de recuperación. Entonces, hago el gasto, recupero, mi cuerpo recupera, y lo que va a hacer es que él llega a recuperar los niveles normales. Entonces, yo gasto, recupero hasta mi nivel normal, y lo que va a hacer el cuerpo, nosotros somos animales de adaptación, lo que va a hacer el cuerpo es que va a llenar un poquito más para que yo nuevamente que haga ese esfuerzo tenga con qué suplir ese esfuerzo. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando yo vuelva a hacer ese esfuerzo de 20 kilómetros a la misma intensidad,
voy a sentir que inclusive es mucho más fácil. Eso es lo que es un principio de supercompensación. Entonces entreno, recupero, supercompenso, digámoslo así, y cuando vuelva a hacer el mismo esfuerzo, entonces voy a sentir que es más suave. Entonces, por ejemplo, aquí en Bogotá, la subida a patio son 6 kilómetros, entonces hago los 6 kilómetros a una intensidad del 60, 70, 80%, la hago más o menos 3 veces por semana, durante una semana, 2 semanas, recupero la tercera semana, tengo que recuperar, y cuando digo recuperar no es simplemente no hacer nada, sino hacer una recuperación activa en niveles de zona de frecuencia cardíaca entre 1 y 2, recupero y a la siguiente semana vuelvo a subir y voy a sentir inclusive que la subida es mucho más fácil. Eso es lo que es un principio de supercompensación. ¿Qué pruebas hay para determinar con exactitud la frecuencia cardíaca máxima? Bueno, las pruebas que hay básicamente son las pruebas de esfuerzo. En una prueba de esfuerzo te da como resultado el consumo de oxígeno máximo, entonces cuánto oxígeno mi cuerpo puede asimilar para hacer el trabajo, cuál es lo máximo que yo puedo hacer. Acuérdense que esto es genético, entonces simplemente yo del consumo máximo de oxígeno voy a poder mejorar entre un 10 y un 15% y me va a dar ahí cuál es mi frecuencia cardíaca máxima. Estos indicadores, recuerden que pueden variar. ¿Dónde hay un centro para determinarla? En Bogotá hay muchos centros de entrenamientos deportivos, está el MED, nosotros también hacemos pruebas de esfuerzo, en que depende de donde estés ubicado, pero normalmente en centros médicos de entrenamiento. Bueno, recuerda como en la presentación les dije, ir en zona 5 de entrenamiento, en zona 5 de frecuencia cardíaca, realmente es recomendable para deportistas que estén acostumbrados a ese esfuerzo, o por lo contrario puede llevar a una lesión cardiovascular. Entonces estamos llevando el motor de nuestro cuerpo mucho más de lo que él puede dar. Es como si yo tengo un carro que me llega a 7000 revoluciones y de 7000 a 8000 digamos que es la zona roja, entonces yo lo llevo a más de eso. Si yo duro mucho en eso, es un riesgo que estoy corriendo en que el motor se me funda. Lo mismo puede pasar con la frecuencia cardíaca máxima. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de entrenar, y si soy nuevo en el tema de entrenamiento, realmente es preferible estar entre zona 4 y zona 3 durante un periodo de tiempo recomendable. Inclusive si no has hecho nunca entrenamiento, entonces ir en zona 1, proceso de adaptación de 6 semanas, y ya luego empezar a hacer entrenamientos en zona 2, zona 3, e inclusive de pronto durar en zona 4, pero pues muy poco tiempo. Edgar, en Bogotá puedes hacer una prueba de esfuerzo con nosotros en el almacén Bike and Go. La puedes hacer en centros especializados como MED, etcétera. Si tú quieres, pues ahorita al final dejo mi teléfono en el chat y me pueden llamar sin ningún problema. Hola Julio, lamento mucho tu accidente, espero que te recuperes muy rápido de eso. Yo tuve una lesión muy parecida, tuve una lesión por allá en el 2007, antecitos de los Olímpicos del 2008, me lesioné también la rodilla, pero pues con una buena recuperación, una buena fisioterapia y unas pues buenas terapias, puedes llegar a recuperarte al 100% sin ningún problema. Yo utilizo Strava, personalmente me parece una aplicación muy buena. Yo tengo Strava, el que pagas.
y puedo ver a través de la aplicación muchísimos más datos y lo sincronizo con mi ciclocomputador. Mi ciclocomputador, una vez sube la actividad, me la sube con todos los datos que arroja el ciclocomputador, de potencia, frecuencia cardíaca y cadencia, que realmente es lo que yo utilizo para los entrenamientos. A mí Strava me parece que es suficiente. ¿Por qué se sube? Hola Hernán, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Por qué la frecuencia cardíaca se sube más en las subidas que en el plan? Por la intensidad del esfuerzo. Cuando vas en subida tienes que hacer mucho más fuerza, lo que lleva a que se aumente la frecuencia cardíaca un poco más porque necesitas más sangre que volver en los músculos y porque necesitas hacer mucho más fuerza, ¿sí? Obviamente si tú haces un entrenamiento muy controlado, puedes llegar a mantener tus pulsaciones en cierto nivel. Igual si no suben entre un 10-20% que es de lo que vas en plan. Y además con el entrenamiento puedes hacer que estas pulsaciones no suban tanto. Una competencia, hola Cristian, ¿cómo estás? En una competencia, bueno, realmente es que una competencia, yo cuando voy a las competencias trato de no fijarme mucho en el tema de la frecuencia cardíaca porque si no uno se enloquece. Hace 15 días estuve en una competencia en Villavicencio y en 2 kilómetros íbamos, ya yo iba en mi zona 5 de frecuencia cardíaca. Lo que tienes que hacer es tratar de regularte muy bien después de cada ¿cómo se llama? De cada escapada, digamos, de cada golpe de cada golpe que te vayan a dar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empezamos, ellos suben hasta un porcentaje de velocidad, entonces suben y tú ves que tu frecuencia cardíaca sube bastante. Lo que tienes que hacer lo importante es hacer un ahorro de energía una vez bajen la velocidad. Entonces, una vez bajan la velocidad, tú hidratas, comes carbohidratos y descansas y tratas de mantener tu frecuencia cardíaca otra vez baja. Normalmente eso fue lo que yo hice y terminé, digamos que adelante en la competencia. Hay que tener muy en cuenta el tema de alimentación e hidratación, que es algo, digamos, que normalmente nosotros no tenemos en cuenta y es algo que afecta muchísimo el rendimiento de un deportista. Golden Chira, yo la verdad no utilizo esta aplicación, pero pues la estudio un poco más a ver si puedo llegar a conseguir pues hacerte una capacitación sobre el tema. Normalmente una fase de adaptación dura 6 semanas. Eso es lo que normalmente nosotros como entrenadores hacemos a los deportistas. Una fase de adaptación física o de preparación física que tiene un deportista, inclusive de alto rendimiento, es de 6 semanas. Entonces ellos normalmente tienen una para de 2 semanas más o menos y a partir de esas 2 semanas entramos en una etapa de preparación física que no es solamente montarse en la bicicleta. La preparación física puede ser trabajos de fuerza, trabajos de coordinación, de flexibilidad, de resistencia, ¿sí? Este trabajo de adaptación debe ser de 6 semanas. Bueno, Michael, hola, buenas noches. Depende de tu entrenamiento y depende de tu bagaje deportivo. Si normalmente tú estás acostumbrado a hacer este tipo de entrenamientos durante cierta cantidad de tiempo, si tú eres un deportista que ya tiene un bagaje deportivo bastante amplio, digamos que puedes llegar a soportar un trabajo sobre zona 5, zona 4 todo el tiempo, que son que inclusive son las zonas que uno maneja en competencia, ¿sí? Ya si no tienes experiencia con el tema, podría llegar a ser perjudicial porque estás exigiendo el corazón mucho más de lo que lo venías habitualmente exigiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que saber muy bien cuál es tu nivel de entrenamiento para saber si puedes o no resistir estas zonas de frecuencia cardíaca. Bueno, aquí hay una pregunta de Julián Rubio que era uno de los términos que él no comprendía muy bien.
¿Sí recuerdas que el platicó que decía sobre algunos términos confusos? El VO2 máximo es el consumo de oxígeno que tú puedes, soportar en el cuerpo, y es un examen que es genético. Es como lo que yo te decía en cuanto a los basquetbolistas, es como la estatura, es algo que ya está dentro de mí y me es muy difícil modificarlo. Lo que yo les decía, a través del entrenamiento yo puedo hacer una mejora de mi consumo de oxígeno máximo del 10 al 15%. Entonces es simplemente un parámetro que se realiza para saber cuál es mi consumo de oxígeno máximo, cuál es la cantidad de oxígeno que mi cuerpo puede soportar. Julián, claro. A ver, en palabras coloquiales quiero ponerlo. El nivel aeróbico básicamente es un nivel que está por debajo de mi umbral, que el umbral aeróbico es cuando yo paso de hacer un trabajo un trabajo aeróbico en donde mi consumo de energía es totalmente diferente. Mi consumo de energía va a ser las grasas, va a ser los carbohidratos, y cuando yo llego a un nivel anaeróbico es cuando empiezo a consumir otras fuentes de energía como el ATP o las proteínas, que son fuentes de energía que son muy escasas en mi cuerpo y que el cuerpo inclusive las utiliza para situaciones de riesgo, ¿sí? Un trabajo aeróbico es estar en zona 1, zona 2 y zona 3. Eso digamos, de mi frecuencia cardíaca. Eso es estar en un trabajo aeróbico. Y un trabajo anaeróbico es un trabajo en zona 4 y zona 5, en donde voy a tener acumulación de ácido láctico, que es cuando tú vas pedaleando y vas como haciendo un esfuerzo mucho más de lo que estás dando, no tienes buena respiración, no puedes hablar y sientes que las piernas empiezan a quemar, es porque se está acumulando ácido láctico, ¿sí? En ese momento es cuando estás haciendo un trabajo anaeróbico. Cuando tú vas tranquilo, puedes hablar, la sensación de esfuerzo es, digamos que controlable, vas en una zona aeróbica. Esto si lo haces sin monitor de ritmo cardíaco. Si lo haces con monitor de ritmo cardíaco, tú sabes que si vas en zona 4 vas en una zona anaeróbica, y si vas en zona 1, 2 y 3 vas en una zona aeróbica. Dependiendo de lo que tú quieras lograr con el entrenamiento, vas a moverte sobre esas zonas. Entonces, nuevamente, si lo que quieres hacer es una adaptación o una iniciación del entrenamiento deportivo, vas en zona 1. Si lo que quieres hacer es una quema de grasa, vas en zona 2, entre 70 y 80%, entre 60 y 70 de porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima. Y si vas en zona 3, estás haciendo trabajo cardiovascular y respiratorio. Zona 4, mantenimiento, digamos que es a soportar la acumulación de ácido láctico. Y zona 5, capacidades máximas, y estos son trabajos que se hacen a través de intervalos. Bueno, Fabián, ¿cómo estás de tiempo? Hay muchas preguntas de los ciclistas. Bien. Ahí vamos, y voy a tratar de responder al máximo lo que me pregunten sin problema. Bueno, listo. ¿Cuál debería ser el objetivo del entrenamiento? Mejorar mis tiempos y llegar a pasar mi frecuencia cardíaca, mi frecuencia máxima, o mejorar mis tiempos sobrepasando el umbral de mi frecuencia cardíaca máxima. A ver, espérate. Bueno, el objetivo del entrenamiento, como lo dije al principio, hola Freddy, buenas noches, es simplemente tener una adaptación, ¿sí? Es soportar mis entrenamientos habituales de una forma más fácil, es lograr mejorar. Hay bastantes parámetros que yo puedo mejorar.
puedo mejorar a través de mi frecuencia cardíaca, que mi frecuencia cardíaca no vaya al máximo, o que yo logre soportar inclusive frecuencias cardíacas altas, tolerando, digamos, que la acumulación de ácido láctico, ¿sí? Entonces, pues es que depende qué es lo que tú busques en el entrenamiento, Freddy. Por ejemplo, si tú lo que quieres es mejorar en una subida de 30 minutos, seguramente lo que tú necesitas hacer es tratar de soportar frecuencias máximas durante 30 minutos, ¿sí? Porque en una subida de 30 minutos vas a necesitar mucha más trabajo anaeróbico, soportar el ácido láctico, que no se acumule tanto el ácido láctico, disminuir ¿cómo se dice? Disminuir, no, sino digamos que hacer un poco más lento el proceso de la acumulación de ácido láctico para que pueda soportar la subida de 30 minutos sin ningún problema. Pero si por el contrario tú quieres es rematar más duro, entonces necesitas hacer ya trabajos de intensidad máxima en tiempos o en distancias de 500 metros, ¿sí? En donde tú lo que vas a mejorar es la potencia y la fuerza, y lo que tienes que hacer entonces son trabajos de fuerza y trabajos de velocidad. Pero si por el contrario lo que necesitas es hacer un trabajo de resistencia aeróbica, en donde quieres hacer una carrera de 3, 4 horas, pues entonces lo que tienes es que hacer trabajos aeróbicos en donde la base aeróbica sea mucho más grande, en donde tus pulmones, digamos que con una sola, en donde manejes la frecuencia cardíaca más bajita para el tema de ahorro de energía. El ciclismo es una cosa que se basa solamente en el ahorro de energía. Entre más energía ahorres durante un tiempo, pues vas a poder soportar muchas más distancias, mucho más rápido y a una velocidad un poco más rápida. ¿Listo? Entonces, pues depende mucho, Freddy, depende mucho qué es lo que quieres mejorar, hacia qué parte del entrenamiento es lo que quieres mejorar, y sobre eso es lo que debes hacer en los entrenamientos. Juan José, hola. Cuando te refieres a anaeróbica láctica, ¿te refieres a qué tema del ejercicio específicamente? ¿El remate, piques de 500 metros? Porque te digo, el bicicross, por ejemplo, es un deporte que es anaeróbico láctico, en donde hay acumulación de ácido láctico a través del tiempo. Es una prueba entre 40 y un minuto, 40 segundos y un minuto. Entonces, si lo que quieres hacer es mejorar la capacidad anaeróbica láctica, tienes que hacer distancias cortas sobre frecuencias cardíacas muy altas, con un tiempo de recuperación obviamente entre una y otra, ¿sí? Ahí está la densidad, que era lo que veíamos en la presentación, el tiempo de recuperación que hay entre un pique y otro, y eso te va a llevar a mejorar la capacidad anaeróbica láctica. No entendí muy bien la pregunta, Leonardo. Bueno, perdona. Ya sobre los métodos de entrenamiento, los métodos de entrenamiento deportivo van a estar incluidos en la segunda charla que vamos a tener, que sobre entrenamiento, porque es que no quiero adelantarme al tema, ¿sí? Sobre métodos de entrenamiento deportivo, dependiendo de las capacidades físicas, vamos a tener una charla en la segunda parte del curso. Discúlpame, Diego, que no pude responderte. Espero que estés en la próxima sesión para que puedas, digamos que darte un duchazo sobre las capacidades. Creo que esta pregunta ya la respondí, Leonardo. Sí, Juan Pablo, estás muy bien. Por ejemplo, en bicicross, bicicross es una prueba que va entre 400 y 500 metros. Es un deporte anaeróbico láctico porque hay acumulación de ácido láctico. Donde no hay acumulación de ácido láctico puede ser
salto largo, ¿sí? Que es simplemente un pique y salta. En bicicross hay acumulación de ácido lácticos porque tienes unas mangas clasificatorias de la misma intensidad y del mismo tiempo, ¿sí? Y cada manga va, digamos que después de cierta cantidad de tiempo. Entonces lo que tú dices sí está muy bien, es de bastante intensidad y muy poca duración. Un pique de 100 metros es una prueba anaeróbica. Daniel, ¿cómo estás? Claro que sí. Ahorita, Leonardo, si me ayudas de pronto a poner mis datos para que se pongan en contacto conmigo y poder de esta manera ayudarles a todas las personas que estén interesadas en los entrenamientos, no hay ningún problema. Ah, perfecto, sí. Ahora entonces al final colocamos tus datos ahí en pantalla. Perfecto. No sé si hay más preguntas. Yo actualmente me estoy leyendo un libro que se llama Entrenamiento, pues estoy leyéndome un libro que se llama Entrenamiento Deportivo, está en libros de When iBooks de Apple Store. Es un libro súper largo que es de 720 hojas y es entrenamientos deportivos en jóvenes deportistas desde los 8 hasta los 18 años, porque realmente hay muchas cosas que pues es lo que estoy leyendo en este momento y te explica muchísimo sobre principios de entrenamiento deportivo, cargas, metodologías, inclusive ejemplificaciones de ejercicios, bueno, inclusive hasta la parte psicológica te lo da ahí. Entrenamiento para jóvenes deportistas, creo que está en los libros. Ninguna de las fórmulas que encuentres es real. Realmente la que más se acerca es la fórmula de Tanaka, que es multiplicar tu edad por 0.73 y restárselo a 208.75. Esa es la más cercana. Pero realmente si quieres algo mucho más preciso, tienes que hacer una prueba de esfuerzo. No sé. Llegar a la frecuencia cardíaca máxima es bastante complicado. Yo la verdad llevo entrenando, digamos que mucho tiempo y a través de los años, digamos que inclusive tu frecuencia cardíaca máxima va a ir bajando, ¿sí? Yo cuando era Selección Colombia llegaba más o menos a 210, 212 pulsaciones por minuto. Actualmente llegué hoy a 195, pero antes de eso, en otros entrenamientos, mi máximo fue 185. Lo que tienes que tratar es de irte y entrenar sobre las zonas de frecuencia máxima. El objetivo no es subir hasta la frecuencia máxima, el objetivo es tratar de no subirlo, inclusive esforzándote mucho más de lo que te habías esforzado antes. Y a través del entrenamiento lo que estás logrando es que la frecuencia cardíaca máxima no suba tanto, para que estés en zonas, digamos, de confort en un tiempo mayor. Bueno, estos trabajos depende de los trabajos que estés haciendo. Digamos que ya ahí entraríamos a ver cuáles son las cargas de entrenamiento que estás teniendo. Y a esto iba con el proceso de adaptación que debes tener. Muchos de los deportistas, digamos que hasta ahora empiezan, creen que una sola salida a la semana es suficiente para tener algún tipo de mejora. Y lo que deben hacer, o inclusive esto que están haciendo de una salida a la semana y ir sobre frecuencias muy altas, pues es bastante perjudicial para la salud. Lo que tienes que
tener en cuenta para mejorar el tema de respiración y agitarte menos y estar en, digamos que mucho más cómodo en las zonas de frecuencia cardíaca altas, es tratar de ser un poco más constante en la frecuencia de los entrenamientos. Entonces, si haces una vez a la semana, tratar de aumentar la frecuencia 2 o 3 veces a la semana, salidas de más de 40 minutos. Y esto va a ayudar a que mejores tu sistema cardiovascular y tu respiración. Entonces, ser muy constante y tener en cuenta la frecuencia del entrenamiento semanal. Cuando te refieres a terreno plano, ¿te refieres a terreno plano de mucho tiempo o terreno plano de distancias cortas? Si lo que quieres es mejorar tu rendimiento, tu resistencia aeróbica, lo que tienes que hacer es trabajos aeróbicos. Y entre zona 1, zona 2, zona 3, bueno, zona 1 realmente es un ciclopaseo, pero realmente, pues uno, bajar el peso siempre va a ser óptimo para mejorar tu rendimiento. Entonces, pues zona 2 y hacer trabajos de zona 3 que son son trabajos cercanos al umbral aeróbico. Acuérdense que umbral aeróbico es el umbral en donde tú pasas de hacer un trabajo aeróbico a donde empiezas a hacer un trabajo anaeróbico. Y lo otro es que si quieres mejorar en trabajos planos, pues simplemente es hacer intervalos y metodologías de entrenamiento que te van a ayudar a mejorar y a resistir un poco más los trabajos de resistencia a la fuerza, que realmente es lo que necesitas en plano. Ya digamos que en la segunda fase del curso vamos a ver metodologías del entrenamiento. Deberías tratar, lo que yo normalmente hago después, por ejemplo, de una competencia que es donde tú vas a tu frecuencia máxima, es bajar las cargas durante esa semana. Entonces, por ejemplo, si estabas haciendo normalmente 5 días a la semana de entrenamiento, en esta semana haces 3 o 4, pero sobre zonas de frecuencia cardíaca entre 1 y 2, e inclusive de pronto 3, ¿sí? Pero no llegar a la 4 y a la 5 y tratar, yo lo que normalmente hago es trato de no ir a rutas que tengan muchas subidas, sino realmente solo me mantengo en el plano. Trabajar otros aspectos como la parte técnica, la parte de coordinación, bueno, etcétera. Bueno, vamos aquí a mirar como las últimas 3 preguntas. No entendí la pregunta, Leo. ¿O va más? No, es que no vi hasta una parte. A ver. ¿Ya pusimos la de la recuperación? Sí, ya la recuperación está. Bueno, es que esta pregunta que sí creo que es para el próximo. Bueno, lo primero que tienes que hacer obviamente es una evaluación inicial, ver cuáles son tus niveles tus niveles proteicos, cuál es tu consumo de oxígeno máximo, cuál es tu frecuencia cardíaca máxima, y sobre eso empezar a hacer una planeación sobre los kilometrajes que tú vas a hacer. Como lo explicaba antes, para una Vuelta a España estaba viendo hoy que se necesita llegar entre 40.000 y 60.000 kilómetros en el año para llegar bien preparado a una competencia de estas. Entonces es ver cuántos días de competencia vas a tener, reunirte con tu entrenador y hacer un análisis muy bien hecho y muy bien estructurado sobre los microciclos, los macrociclos de entrenamiento, los niveles de recuperación y bueno, pues todo lo que tiene que ver con la competencia, que realmente no es solamente el tema del entrenamiento, sino las ayudas ergogénicas,
las pruebas de control, los entrenamientos muy bien planificados. Bueno, Fabián, mira, ya estamos terminando. Alguien pregunta que si puedo volver a ver el video. Entonces quiero explicarles cómo volver a ver el video. IGP Sport este año lanzó el Learning Club de IGP Sport, que es nuestro centro de entrenamiento, que es lo que estamos desarrollando en este momento. La dirección es soporte.igpsport.co. ¿Sí? Las personas que están dentro del club como tal, dentro de esta página, van a poder ver pues todo lo que son los videotutoriales de los ciclocomputadores, pero también toda esta serie de webinars los van a poder apreciar nuevamente aquí. Entonces, a partir de este, que es el primero, y los siguientes entrenamientos que vienen, van a quedar guardados dentro del Learning Club de IGP Sport. Vamos a compartir aquí los datos antes de despedirnos, los datos de Fabián, a través de los cuales lo pueden contactar. Recuerden que para dentro de 8 días, jueves a las 7 de la noche, vamos con la segunda parte de este entrenamiento, que es la parte práctica. Vale, perfecto. Entonces, mira, mi teléfono es... Aquí ya lo voy a colocar en pantalla. Ah, bueno, listo, perfecto. De verdad, muchas gracias a todas las personas que estuvieron súper interesadas en este tema. Espero que con estos tips nos ayudemos un poco en el tema de su entrenamiento deportivo, en el tema de su mejora de rendimiento físico y en su mejora de capacidades físicas, o inclusive simplemente en la manera de cómo perder peso o simplemente sacarlos del sedentarismo. Fabián, muchísimas gracias, estuvo excelente, la gente, los comentarios son muy positivos, te dan las gracias por compartir el conocimiento, y entonces nos vemos nuevamente dentro de 8 días jueves a las 7 de la noche aquí por el mismo canal. Para todos una feliz noche y que Dios los bendiga. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Leonardo, y bueno, un saludo a todos, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien, feliz noche. Hasta luego.